Toni Cantó tenía que estar aquí, pero todos sabemos por qué no está. Y estoy aquí por cuestiones de amistad. Guadarrama sabe y la Sierra Noroeste sabe que desde que nos afiliamos a UPyD hace ya mucho tiempo, o por lo menos hemos vivido tanto que parece que fue hace mucho tiempo, han sido una zona con la que me ha gustado trabajar, porque ellos han trabajado muy bien. Y estoy contenta de estar aquí esta tarde presentando a candidato para alcalde de Guadarrama a un amigo. Y cuando uno está en un partido político, pues tener amigos es fundamental. Y Alex es mi amigo. Alex es una persona muy especial. Yo creo que todos somos especiales, pero él lo es un hombre comprometido. Es un hombre que ha trabajado contra viento y marea por hacer de la Sierra Noroeste un emporio casi de UPyD. Recuerdo hace 2 años en la asamblea de la Sierra Noroeste en la que nos estuvo contando cómo había ido haciendo crecer UPyD en cada uno de los pueblos. Recuerdo las elecciones al Parlamento Europeo, cuando en otro acto nos contó cómo iba con la moto con Sidecar, pueblo por pueblo, contando lo que era UPyD. Bueno, ha sido de esas personas que han sembrado y no es que esto que va a hacer ahora sea una recompensa, que va. Yo creo que es un acto de valentía. Hoy es Alex, mañana será otro. Todos nuestros compañeros que han sido capaces de dar el paso, de decir sí a algo, a un reto tan grande como va a ser a partir del 22 de mayo representar a UPyD en las instituciones, se merecen no nuestro voto de confianza, que lo tenían ya de antes, sino nuestra admiración, desde luego la mía, que soy mucho más cobarde que tú. Va a empezar el acto, porque él lo quiere así. Luis de Velasco es nuestro candidato, nuestro gran candidato a la Comunidad de Madrid. Un candidato muy especial. Yo cuando me dicen que cómo es Luis de Velasco, porque efectivamente tenemos que luchar contra una buena candidata, que es Esperanza Aguirre, eso no cabe la menor duda. Pues yo digo que es un hombre honesto, que es austero, que es comprometido y que es un señor. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Las palabras son muy cariñosas. Sabes que tienes mi amistad y mi admiración. Como lo tiene Alex y algunos otros compañeros que veo por ahí, Juan Ramón, José Luis, etcétera, saben que cuenta con mi agradecimiento y con mi amistad. Yo estoy seguro que esa amistad también es recíproca. Para mí entonces es un agrado y un orgullo y una satisfacción estar aquí con un magnífico candidato y un magnífico alcalde, o por lo menos concejal, pero seamos optimistas y realistas, será alcalde como es Alex. Y permitidme también un recuerdo para Toni Cantó, un recuerdo muy especial, porque yo a Toni Cantó lo conozco cuando él era pequeñito. Yo era bastante más mayor que él, por supuesto, porque bueno, su padre es médico, es muy amigo de mi hermano mayor, que también es médico, y Toni Cantó era íntimo amigo y sigue siéndolo un sobrino mío. Bueno, yo lo vi de pequeñito y lo reencontré en Madrid y lo he reencontrado y siempre está dispuesto a ayudarnos. Pues vaya este recuerdo hacia él, con nuestra amistad, con nuestro sentimiento y con el dolor que todos sentimos por la muerte. Bueno, todas las muertes son duras, pero debe ser especialmente duro perder a un hijo tan joven, una hija tan joven en este caso, como es ese lamentable suceso que le ha pasado a nuestro amigo y compañero Toni Cantó. Me vais a permitir, voy a ser breve porque yo creo que efectivamente el plato fuerte aquí le corresponde, como yo siempre digo, al dueño de casa, al anfitrión, y en este caso es Alex, que va a ser, estoy seguro, un magnífico candidato y un magnífico alcalde. Me vais a permitir que haga una charla breve, luego hablará Alex y luego abriremos un coloquio. Y bueno, suelo dividir mis intervenciones en 2 partes. Seguramente algunos de los que están aquí, algunas de las cosas que voy a decir me las han oído, les pido perdón, aunque procuro adaptar el discurso a las circunstancias del día o de la semana. Una parte normalmente la dedico a la política nacional, porque evidentemente lo sabemos todos y lo repetimos y vamos a insistir. Nosotros vamos a hacer una campaña autonómica y municipal siempre con las señas de identidad nacionales detrás nuestro. Es nuestro
sello, digamos, como partido. Es uno de nuestros es uno de los elementos que forman parte de nuestro ADN. Nuestro ideario nacional. Nosotros somos prácticamente en este momento ya, lamentablemente hay que decirlo, el único partido con sentido de Estado. El PSOE y el PP, que eran antes grandes partidos nacionales, hoy en gran parte son una confederación de franquicias y están diciendo una cosa distinta según qué autonomía. Nosotros no. Nosotros, como digo, vamos a llevar eso en nuestro ideario y como telón de fondo de nuestras intervenciones y nuestra campaña municipal y autonómica. Y no es contradictorio, porque los municipios son muy importantes, es donde se realiza realmente más a pie de obra, digamos, la democracia, y las autonomías son muy importantes. Pero las autonomías son una parte de un todo, y ese todo es mucho más importante que las partes. Por eso nosotros llevamos como seña de identidad lo nacional. Esto que dice aquí no lo dice, pero lo sabemos. Ahí está, la alternativa. Es decir, recordando que somos alternativa, que no somos alternancia. Yo creo que esa idea la debemos interiorizar todos, porque es una idea válida y es una idea muy buena. La alternancia es más de lo mismo. PSOE y PP son más de lo mismo, con ligeros matices, muy pocos matices. Nosotros queremos y podemos y debemos ser algo distinto, una alternativa. Vamos un poco entonces a ver algunos elementos de política nacional. Seguro que todos nos estamos preguntando, ¿será este tío, con perdón, el presidente de gobierno, capaz de resucitar? Pues es posible, yo no lo descarto. Me estoy refiriendo a las elecciones generales. Bueno, ha vuelto a sacar varios conejos de la chistera, evidentemente presionado desde fuera. Uno de ellos es esto que se llama el acuerdo sobre el empleo, etcétera, etcétera. Bueno, esto no es un acuerdo, es decir, habréis visto en los periódicos que ha invitado prácticamente por fax unas horas antes a los partidos de la oposición que se quieran sumar a estar presentes en la firma de un acuerdo. Eso no es un acuerdo, es decir, no puede ser presentado como un acuerdo de Estado, porque ha sido negociado estrictamente con ellos, con los agentes sociales, etcétera, pero no es un acuerdo. Se ha rememorado los pactos de la Moncloa, aquello que yo lo conocí. Fui un actor muy secundario, pero evidentemente fue un acuerdo nacional. Esto no lo es. Esto es una especie de contrato de adhesión, como los billetes de avión o como los pólizas de seguro. Usted la firma si quiere. Es decir, vengan ustedes que vamos a firmar y adhiéranse. Eso no puede ser presentado como un acuerdo. Evidentemente tiene elementos importantes que no voy a desmenuzar. Lo más importante y lo más complejo es lo de las pensiones. Entonces yo ahí recuerdo, quizá exagerando un poco, lo reconozco, pero siempre hay que tener un toque de exageración en las intervenciones, por lo menos en algunas. Hace años había una película española, creo que decía, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Bueno, pues aquí, ¿por qué le llaman reforma de las pensiones cuando quiere decir recorte de las pensiones? Porque efectivamente eso es de lo que se trata. ¿Que eso asegura la supervivencia del sistema? Es posible. ¿Que era necesario? Pues seguramente. ¿Que era urgente? Seguramente es menos urgente de lo que se nos ha planteado. Pero en fin, ese es un elemento importante, porque claro, la foto es un mensaje de un acuerdo, cosa que ha perseguido durante mucho tiempo y durante muchos meses el presidente del gobierno, también por supuesto los sindicatos, y esa foto es el mensaje que queda. Y eso evidentemente puede robustecer su candidatura y puede alargar, bueno, esa agonía que vamos a vivir en los próximos meses, en las cuales efectivamente el gran perjudicado va a ser el pueblo español. Y un segundo elemento también es el tema de las cajas de ahorros, es decir, se ha también sacado del bolsillo a toda velocidad el tema de la reforma de las cajas de ahorro, que por supuesto era imprescindible. En las cajas de ahorro se han cometido errores fundamentales y en gran parte del sistema financiero. Responsables, los propios gestores de las cajas de ahorros, las propias comunidades autónomas, que son las que tienen competencia sobre las cajas de ahorro y son las que las consideran como propiedades privadas. Recordemos a la liberal, entre comillas, señora Aguirre, que presume de liberalismo, cómo ha intervenido en el nombramiento del presidente de las cajas de ahorro y la batalla campal que hubo entre ella y su sempiterno enemigo Gallardón para nombrar un presidente. ¿Eso es liberalismo? ¿O el intervencionismo en el canal de televisión seguramente más parcial y más impresentable que existe en toda España, y ya es difícil, que es Telemadrid? ¿Eso también es liberalismo? Bueno, eso son muestras de liberalismo de la presidenta de la comunidad autónoma. Las cajas de ahorro es otra reforma también, bueno, que evidentemente está dictada por la necesidad, en gran parte por la señora que hoy nos visita en Madrid, la señora Merkel, que va a suponer, bueno, la desaparición en gran parte o en su totalidad de una serie de instituciones que han tenido efectos, pero que han tenido una labor muy importante. No solamente la obra social, que es importante, sino también, digamos, la proximidad. Hay mucha gente que no utiliza tarjetas de crédito, que no está familiarizada con la electrónica y que utiliza como su banco de proximidad y como su banco de confianza las cajas de ahorro. Eso va a desaparecer,
Podemos estar seguros, dentro de los 3 años habrá 2 o 3 grandes bancos que actuarán en el régimen de oligopolio y una gran parte de las cajas de ahorro caerán en manos o bien de bancos nacionales, seguramente compradas a precios de saldo porque se habrán saneado con dinero de todos los contribuyentes, o bien en manos extranjeras no comunitarias. ¿Eso es bueno o es malo? Yo personalmente creo que es malo. ¿Que era necesaria la reforma? Por supuesto. ¿Que se han cometido errores? Naturalmente. Como se han cometido errores, y lo estamos viendo ahora en el tema de la construcción del Estado autonómico. Eso que en el origen era una buena idea, pues, como muchas veces pasa, con esa ley de las consecuencias inesperadas, se ha convertido en lo contrario. Y hoy en día, una cosa que era otra de las señas de identidad de UPyD, como todos sabemos, es decir, la necesidad de racionalizar el Estado autonómico, la necesidad imprescindible de racionalizarlo, pues ahora esa idea ha sido recogida y apropiada, sin pagar derechos de autor, por PP y PSOE, con una diferencia. Primero, que no dicen lo que nosotros decimos. Nosotros decimos hay que racionalizar seriamente el Estado autonómico, lo cual supone evitar duplicidades, evitar gastos superfluos, que hemos cuantificado en un estudio hecho hace un año en 23.000 millones de euros al año, una cantidad equivalente al subsidio de desempleo, para que comparemos, porque muchas veces, claro, decir 23.000 millones de euros, parece que no quiere decir nada. Esa cifra, curiosamente, ha sido entregada el otro día, es la misma, coincidencia curiosa, por un informe presentado naturalmente con gran despliegue de prensa, no como el que tenemos nosotros, naturalmente, por el PP. Bueno, se han apropiado de esa idea, pero repito, no llegan hasta donde nosotros llegamos. Ellos dicen, bueno, hay que hacer unas mínimas reformas en el Estado de la autonomía, evitar duplicidades, etcétera, etcétera. El tema es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo, mucho más complejo y mucho más difícil de eso. Es decir, no solamente se trata de restablecer, evitar duplicidades, eliminar gastos superfluos, y son miles de millones, y también los hay en la Comunidad de Madrid. No es de las peores, pero evidentemente hay mucha tijera que meter ahí, aunque sea doloroso, porque evidentemente cuando tú recortas gastos, detrás de esos gastos hay personas, y por eso es muy doloroso y muy difícil hacerlo, pero habrá que hacerlo. Se está haciendo ya, y habrá que hacerlo mucho más todavía. Pero son incoherentes, porque, claro, resulta absolutamente grotesco que el señor Rajoy diga que las autonomías despilfarran. Muy bien, perfecto. Empiece usted, por ejemplo, por la autonomía de la Comunidad Valenciana, que es la más endeudada del país. Ahí no entra, naturalmente. Entonces, hay que denunciar primero que es absolutamente incoherente lo que hacen, y segundo, que es mucho más que hacer mínimos revoques de fachadas, que eso es lo que están pensando ellos. Y eso solamente lo puede hacer un partido nacional, que no tiene intereses creados en las autonomías, que es nuestro partido precisamente. Nosotros estamos pidiendo, como sabéis, no solamente eliminar esos despilfarros, sino, mucho más importante, devolver competencias al Estado central, especialmente en materia de educación, en materia de sanidad y en algunos otros aspectos, porque es absolutamente imprescindible para tratar de frenar el deterioro institucional, político y económico que vive nuestro país, una de cuyas causas es precisamente el desmadre autonómico. Dicho coloquialmente, pero creo que resume perfectamente esa situación. Y eso hay que hacerlo, y evidentemente eso supone enfrentar intereses. Y eso solamente lo puede hacer un partido que no tiene intereses ya creados en las autonomías, porque las autonomías, sus respectivos partidos en las autonomías son prácticamente autónomos, valga la redundancia, y entonces tienen una serie de clientelas, una serie de intereses con los cuales el centro, es decir, el PP o el PSOE, enfrentarse con sus presidentes autonómicos, lo estábamos viendo, es enormemente difícil y es enormemente complicado. Pero hay que hacerlo, eso hay que hacerlo si queremos restablecer una mínima coherencia y si queremos enfrentar esta crisis que tenemos delante, porque esas crisis, como ha repetido muchas veces nuestra portavoz Rosa Díez, y lo hemos dicho en el partido mucha gente y se ha dicho, no es solamente una crisis económica, que lo es una crisis institucional, una crisis política, y es una crisis mucho más profunda. Supone que el ciclo inaugurado después de la aprobación de la Constitución está prácticamente agotado, y hay que encarar un tema muy importante, que es reformar la Constitución, como hay que reformar la ley electoral, por supuesto, eso lo sabemos todos perfectamente. Y ahí también tenemos enfrente, pues adversarios muy poderosos que han dicho por activa y por pasiva que no van a reformar la ley electoral. Lo acaban de decir, ha habido un dictamen del Consejo de Estado y las propuestas que se han presentado por parte de UPyD son siempre rechazadas por los dos grandes beneficiarios directos de la actual ley electoral, que son, como sabéis, el PSOE y el PP, y los indirectos, porque al no ser posible o ser muy difícil formar un tercer partido nacional, y como no hay mayorías absolutas,
y yo creo que afortunadamente, pues al final se tiene que trapichear, lo estamos viendo, pues con los partidos nacionalistas, que son los verdaderos árbitros de la situación. Nosotros queremos reformar a fondo y de verdad, no solamente con revoque de fachadas, el Estado de las autonomías. Entonces se nos dice, es que ustedes son centralistas. No. Y naturalmente aquí la palabra centralista pues se liga, lo hemos oído el otro día en esa convención autonómica del PSOE, que entre paréntesis ha costado 180.000 euros, que es pues un 20% o más de todo el presupuesto que vamos a tener nosotros para la campaña próxima. Se ha dicho, ustedes son centralistas, y naturalmente ahí reactivan una cosa. Primero, el centralismo es igual a ineficacia. Bueno, eso es discutible. Francia es un Estado centralista y no es ineficaz. Pero, en fin, no vale la pena entrar en ese apartado. El mensaje subliminal que se manda, ustedes son centralistas, y aquí la palabra centralista se liga automáticamente a ser franquista. Entonces, eso es una falacia, es la típica maniobra de construir un enemigo externo, un maniqueo, de decir, ustedes dicen, no, es que nosotros no somos centralistas, nosotros no queremos volver al Estado centralizado, lo que nosotros queremos poner, hacer un Estado autonómico racional y sobre todo decir, hasta aquí hemos llegado, estas son las competencias del Estado central, estas son las competencias de las autonomías y vamos cada uno a administrarla. Y se ha acabado el permanente tira y afloja de que ahora le dan a este, yo quiero lo mismo que le dan a este. Ahora, por ejemplo, lo gana en Cataluña el Convergencia y Unión y está hablando ya de la plenitud nacional y del tránsito y está pidiendo un concierto económico como el del País Vasco. Eso no es federalismo, eso es confederalismo. Entonces, nosotros decimos, nosotros no somos centralistas, sería un disparate intentar volver al centralismo. Las autonomías tienen una serie de ventajas, naturalmente. Lo que no tiene ventajas es el disparate que hay ahora. La autonomía de Madrid. Pues la autonomía de Madrid tiene una gran parte de los defectos que tiene el Estado autonómico. Bueno, primero, sería absurdo decir, y yo no lo voy a plantear así en la campaña, decir todo lo que hace la autonomía de Madrid está mal hecho. Eso es absurdo, es decir, eso descalifica a quien lo dice. Toda exageración lleva a la insignificancia. Entonces nosotros tenemos que reconocer en algunos aspectos, no hay que decir tampoco muchos, evidentemente, que la autonomía de Madrid pues ha realizado un gobierno eficaz. No es de las peores, evidentemente, en su manejo económico, no es de las más endeudadas, ha llevado una política presupuestaria realmente, bueno, en algunos aspectos interesante, que conviene seguir, ha hecho cosas interesantes. Pero, sin embargo, bueno, conviene decir la serie de problemas y la serie de defectos que tiene, de problemas que plantea la política de la Comunidad de Madrid. Primero, las mayorías absolutas y los mandatos muy prolongados de un partido en la presidencia de un gobierno, sea autonómico, sea municipal, sea nacional, son malas por definición. Crea una serie de efectos, una serie de virtudes. Una comunidad que maneja un presupuesto de unos 17.000 millones de euros, pues evidentemente tiene un presupuesto importante en las manos. Y eso permite hacer cosas buenas, y se hacen, y permite hacer cosas malas, y se hacen también. ¿Cuáles son? Bueno, pues muchas veces el presupuesto se utiliza para establecer una serie de relaciones de clientela, otorgar prebendas a uno, adjudicar contratos, etcétera. Toda una serie de lacras que hay que eliminar, que hay que tratar de eliminar. Y en eso lo podemos hacer desde la oposición, y lo vamos a hacer desde la oposición, en la autonomía y en los municipios. Es decir, se tiene que notar en ambos casos, que cuando estemos a partir del 22 de mayo, y estoy convencido que vamos a tener presencia tanto en la Asamblea de Madrid como en muchísimos municipios, se debe notar que estamos ahí desde el primer día. Y no hace falta para eso gobernar. Es suficiente estando en la oposición y dando la matraca con una serie de temas, valga esa expresión, dando la lata, que se note y que los vecinos de Guadarrama sepan que hay una representación de UPyD en el municipio de Madrid y que está dando la lata todo el día, pidiendo una serie de cosas. Porque ¿cuáles deben ser nuestros principios? Pues deben ser varios. Primero, la transparencia, que eso suena aquí como una cosa absolutamente exótica, y aquí vas y pides en algún documento y es una concesión graciosa del administrador el darte un documento. No, señor, hay que cambiar la mentalidad. En muchos países existe ya, países anglosajones, evidentemente, pues una ley de transparencia. El gobernante tiene obligación de informar de lo que está haciendo, cómo está haciendo y en qué momento lo está haciendo. Y eso en época de Internet es muy sencillo. Se cuelga en la red, se cuelga de manera accesible, no un torrente de datos que no hay Dios que los descifre. Entonces, la transparencia es fundamental y no es una concesión graciosa del administrador. Está administrando nuestro dinero. Cuando se habla del dinero público, las palabras nunca son neutrales. Eso no es así, el dinero no es público, el dinero es nuestro, es del contribuyente. Había una ministra famosa que decía, el dinero público no es de nadie, no, es dinero del contribuyente. El administrador debe ser consciente de eso. Entonces, manera de que lo sepa, primero la transparencia.
Y entonces eso lo obligará a ser más eficaz, porque nos tendrá que decir en qué gasta el dinero, y segundo, y mucho más, y seguramente más importante, o por lo menos igualmente importante, es un elemento clave contra la corrupción. Hay una frase que yo siempre repito, seguro que me la habéis oído decir, de un juez norteamericano: el mejor desinfectante es la luz del sol. El mejor remedio contra esa difícil lacra de la corrupción, que evidentemente sigue existiendo, aunque yo entiendo que la mayor parte de los políticos son honestos, lo creo sinceramente, pero siempre hay corruptos. La mejor manera de combatirlo es la transparencia. No es la única, por supuesto. Hace falta también que los propios partidos actúen ejemplarmente contra los corruptos. No cuando la vía jurisdiccional, que es tremendamente garantista, al cabo de 37 años diga que ha habido un delito. No. En el momento en que existan indicios racionales, deben ser sus propios compañeros de partido el que lo deben apartar. Y segundo elemento importante, la justicia. Pero claro, eso también seguramente es pedir peras al olmo. La justicia debe ser rápida y debe ser justa. Es uno de los elementos también de nuestro programa. Es decir, sin justicia rápida y justa, muy pocas cosas podemos hacer. Muy pocas cosas podemos hacer. Y luego también, todos nosotros somos responsables de la corrupción. Es decir, no es de recibo o es difícilmente comprensible que personas acusadas, imputadas de corrupción, repiten en las listas y salgan elegidos. Eso no es posible. Eso hay que rechazarlo. Ese es un primer elemento. La transparencia. Segundo, la honestidad y la honradez por parte de todos los representantes de UPyD que estemos en organismos públicos. Tenemos que dar ejemplo. Nosotros decimos, somos un partido nuevo, no solamente que llega a escena, sino somos un nuevo partido en nuestra manera de decir y sobre todo de hacer las cosas. Y seremos juzgados por nuestros hechos, como parece que decía el Evangelio. Por sus hechos los conoceréis o seréis juzgados. Es decir, no basta con decir, porque evidentemente cuando decimos las cosas pues chocamos, y es perfectamente lógico, con el escepticismo de la gente. Ya están aquí estos dicen lo mismo que los demás. No. Nosotros decimos, denos ustedes la oportunidad de mostrar que somos distintos y porque queremos ser distintos y vamos a hacerlo distinto. Tenemos que ser un partido de gente honesta que explique la realidad de las cosas. Y yo decía muchas veces en broma, Alex, te lo digo a ti, no me gustaría ser alcalde a partir del 23 de mayo, lo digo un poco de broma. ¿Por qué? Porque va a llegar el alcalde, va a abrir la caja fuerte y se va a encontrar, primero, que no hay un duro y segundo, que lo que hay son deudas y facturas atrasadas. No son buenos momentos para ser alcalde. Ahí me parece un primer ayuntamiento que está planteando un expediente de regulación de empleo. O sea que no son buenos momentos. La época de vacas gordas la hemos pasado y yo creo, como siempre digo muchas veces, y ojalá me equivoque, aquí viene una tremenda juerga organizada por unos cuantos, que se van a ir de rositas y ahora lo tenemos que pagar entre todos, sobre todo los más débiles. Entonces tenemos que explicar a la gente, al final la gente lo entiende perfectamente, yo creo, la mayor parte es que explicarles. Esto es una época muy difícil, determinadas cosas que antes se hacían, y yo estoy pensando fundamentalmente en los municipios, ahora no se van a poder hacer. Y uno pasa por muchos ayuntamientos y ve una serie de obras tremendas y dice, claro, estos son restos de la época de vacas gordas que se han terminado hace 2 o 3 años. Ahora viene una segunda parte que muchas veces se olvida, que es el mantenimiento, que también supone capítulo muy importante del presupuesto. Entonces, austeridad, honestidad, transparencia, participación, debemos lograr que la gente, el ciudadano, participe, porque eso nos exige a nosotros en nuestra labor. Y no es fácil participar. No es fácil participar porque la participación existe también, como en el baile, 2 personas. Una, la propia administración, el propio gobierno, y eso es muy especialmente cierto en materia local. Fomenta esa participación de los vecinos y segundo, que el vecino quiera participar. Y nosotros sabemos que los españoles somos muy poco asociativos, somos muy poco participativos y además cada vez es más difícil participar, las distancias son grandes, desplazarse es complicado, hay otra serie de opciones de ocio mucho más sencillas, mucho más fáciles, es mucho más sencillo sentarte delante del televisor y ver lo que te ponen. Pero eso hay que tratar de superarlo. Y esa debe ser también una de las señas de identidad de UPyD. Y precisamente el gobierno de la señora Aguirre, en uno de esos arrebatos de austeridad de fin de año, con una ley también que se llama de acompañamiento del presupuesto de la ley de la escoba, en la que se mete todo lo que pasa y se va metiendo dentro, pues se ha eliminado una serie de organismos de participación. Yo creo que esos organismos son importantes y deben ser revitalizados. Perdón, me estoy alargando mucho más de lo que pensaba, pero voy terminando. ¿Qué debemos hacer al llegar? Primero, dar ejemplo, con esta serie de elementos que he dicho. Segundo, pedir el presupuesto. Primero, deme usted el presupuesto del ayuntamiento, de la comunidad, etcétera, y hay que repasarlo partida por partida. Es decir, y evidentemente hay muchísimas partidas en las cuales el despilfarro se puede cortar.
2 canales de televisión, anuncios continuados de autobombo, inauguraciones ficticias, etcétera. Hay muchísimo que recortar. No es fácil recortar, repito, antes lo he dicho, detrás de los recortes presupuestarios siempre hay personas, pero habrá que hacerlo. Y sin embargo, habrá otra serie de partidas dentro de esa política general de austeridad a la que todos estamos obligados y que no tenemos más remedio porque los ingresos no están creciendo, pues entonces habrá partidas en las que es posible aumentar. ¿Cuáles son esas partidas? Bueno, yo creo que un elemento fundamental, y es absolutamente obvio, y lo que pasa es que nadie tiene recetas mágicas, es el tema del desempleo. Es decir, ningún país resiste también 4,5 millones de parados, o sí lo resiste, parece que nosotros lo estamos resistiendo. Seguramente hay mecanismos de solidaridad que desconocemos. Pero, en fin, esa situación hay que tratar de ponerle freno. No es fácil desde el poder, desde la administración, lo digo sinceramente. La administración no puede crear no puede crear directamente puestos de trabajo, que es lo que se ha estado haciendo estos años. Y eso es un tema a recortar también en la Comunidad de Madrid. Se han creado innumerables organismos que yo llamo parapúblicos, llámese consorcios, fundaciones, sociedades, etcétera, que suponen muchas veces, se crean en gran parte para evadir las limitaciones presupuestarias. No las evades, porque al final evidentemente tienes que pagar, y para colocar mucha gente en demérito de personas perfectamente capaces como son la mayor parte de los trabajadores de la función pública. Entonces ahí hay que entrar en ese tema, hay que revisar partida por partida, y habrá unas que habrá que disminuir y habrá otras en las que habrá que poner especial énfasis. Políticas para creación de empleo. ¿Quién crea empleo en este país? Bueno, pues lo sabemos, lo crea la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Hay que tratar de hacer una política de acercamiento a ellos y tratar de establecer una serie de estímulos, como también tratar de establecer y ayudar los llamados viveros de empresas, los llamados asociaciones de empresas fundamentalmente tecnológicas, que tengan una demanda previsiblemente creciente, no solamente dentro, sino también fuera. Y hay que tratar también de poner el acento, siempre que se pueda. Al final gobernar es elegir. Tú tienes diversas opciones y eliges una. No puedes elegir todas, es imposible, porque al final necesitas dinero y el dinero es limitado por definición. Tú tienes que optar. Políticas que creen empleo y políticas también que ayuden a revertir la creciente desigualdad social que existe en nuestro país y existe en la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos, pero eso está ahí y existe. No solamente en desempleo. Hay un elevado porcentaje de personas y creciente porcentaje de personas que están en situación de marginación o en peligro de marginación. Madrid, por ejemplo, la comunidad, es la segunda comunidad, o la tercera, o la primera prácticamente con el País Vasco, en cuanto a renta por habitante. Pero, sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, es la 12ª comunidad en cuanto a desigualdad de la renta. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene zonas con pobreza, como la tiene nuestro país. Es decir, la esperanza de vida en zonas del norte de la Comunidad de Madrid es distinta en zonas más ricas de otras partes de la misma Comunidad de Madrid o en la misma Ciudad de Madrid. Hay zonas en distritos en la Ciudad de Madrid en las cuales la esperanza de vida es 5 o 6 años menor que en otras zonas más ricas. Entonces, ese es un tema también muy importante. Bueno, ahora sí que voy a terminar. Es decir, creo que tenemos tareas muy importantes para hacer. Nosotros, paradójicamente, vamos a hacer una campaña en las comunidades, para las autonómicas y municipales, y no vamos a pedir más competencias para las comunidades autónomas, vamos a pedir menos competencias. Vamos a pedir un Estado autonómico que queremos mantener, llámese como se llame, más racional, en el que el proceso termine de una vez y no esté sometido al trapicheo con los partidos nacionalistas. Porque es lo que estamos viendo en los últimos años. Aquí no parece haber un criterio definido de hacia dónde vamos, sino que en función de las mayorías o minorías parlamentarias, pues se negocia una cosa u otra. Eso no puede seguir así. No puede seguir así. Vamos entonces, repito, a insistir, sabiendo que lo que pasa en la Comunidad de Madrid es muy importante. Es decir, nosotros estas elecciones sabéis que nos jugamos mucho. No nuestra existencia, como hemos dicho siempre muchas veces, nosotros estamos aquí para permanecer y sabemos que es una batalla, vale la expresión bélica, de largo alcance, en la cual contamos con muchos adversarios, que se resumen en quiénes, los que están instalados, que son partidos políticos, determinados centros de poder, determinados medios de opinión, que todos sabemos cómo están actuando con nosotros. Entonces no quieren que estemos presentes, y nos lo están demostrando ya y nos lo van a demostrar más en los próximos meses. Pero entonces nosotros queremos estar porque queremos cambiar esta situación, creemos que tenemos
un enorme apoyo teórico, digamos social. Hay un montón de gente que está esperando conocer nuestro mensaje y cuando lo conocen dicen, bueno, pues esto es lo que estaba esperando yo, naturalmente, pero tenemos que ser capaces de convertir ese apoyo en apoyo político y que esa gente vaya a la urna el día 22 de mayo y vote para nosotros. Y eso depende en gran parte, en muchísima parte, de todos y cada uno de nosotros. Todos somos igualmente importantes, todos somos. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que estar en la calle, como estamos en la calle, tenemos que intentar, y lo estamos, y antes estaba comentándolo con gente, superar ese boicot, yo creo que es la palabra correcta, de determinados medios de comunicación. Y lo vamos a ir superando. Tenemos que estar en la red, tenemos que multiplicar, ¿verdad, Fernando? Ahí estamos, exactamente. Entonces, para eso contamos con expertos con la materia. Entonces, ahí tenemos que estar, porque hay mucha gente que espera y confía en nosotros, muchísima más de lo que pensamos. No los decepcionemos. Vamos entonces adelante, y yo termino, y ahora hablará Alex. No los decepcionemos, espera mucho de nosotros, y especialmente en la Comunidad de Madrid, especialmente lo que pasa en la Comunidad de Madrid, a pesar de toda esa descentralización y del Estado de las autonomías, todos sabemos que es muy importante, es casi lo más decisivo. Toda la gente al final mira a Madrid, entonces vamos a trabajar, vamos adelante, porque estoy seguro que el 23 de mayo vamos a estar en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Guadarrama, en muchos más ayuntamientos de esta zona y en muchísimos ayuntamientos de Madrid. Entonces, amigos, compañeros, simpatizantes, todos somos absolutamente importantes y vamos para adelante. Muchas gracias.